Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Dulo, la atención médica digital. Como sabrán, estuvimos ausentes la semana pasada, esto porque estuvimos arreglando pues hay una iniciativa que queríamos implementar acerca de una asociación que se llama Unidos con Tabletas, en la que queríamos hacer llegar a los hospitales de aquí de Zacatecas esa iniciativa para vincular a los familiares que están sufriendo por algún familiar enfermo, internado en las áreas COVID donde se encuentran aislados y pues no hay mucho contacto. Lamentablemente no hemos obtenido respuesta. El documento pues ya se entregó, ya tenemos ahí el sello de recibido en los documentos, pero aún no tenemos respuesta, entonces por eso la semana pasada no pudimos estar con ustedes. Sin embargo, pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy estaremos hablando sobre trasplantes con un experto en ello, el doctor Néstor Alonso Lechuga García, quien es médico general y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él hizo su residencia en cirugía general en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, avalado por la UNAM, y la alta especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde cuenta con aval de la UNAM. Doctor Lechuga, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Hola Oscar, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues vamos comenzando, doctor. Primero que nada, que nos platique un poquito cómo es que se metió aquí al rollo de los trasplantes. Bueno, pues la verdad es que mentiría si digo que desde que entré a la carrera de medicina quería hacer cirugía de trasplantes. La verdad es que no fue así. ¿Cómo pasaron las cosas? Pues incluso ya entrando a la residencia de cirugía, conforme pasó el tiempo y tuve la oportunidad de entrar y de ver estos procedimientos, fue ahí donde me llamó la atención. Fue incluso en el tercer año de la residencia de cirugía cuando me decidí, o me empezó a inquietar eso, ¿no? A llamar la atención, y hasta el último año fue que me decidí a hacer esta alta especialidad en trasplante renal. Perfecto. Muy bien, doctor, pues platíquenos, ¿qué son los trasplantes? Eh, en general es transferir un tejido u órgano o células de un individuo a otro. Pueden ser de la misma especie o de especies distintas, o en un mismo individuo incluso, ¿no? Los ejemplos por así decirlo, más claros para hablar de un autotrasplante o un trasplante de un tejido en el mismo individuo son los injertos de piel, por ejemplo, los colgajos que hacen mucho los cirujanos plásticos, ¿no? En la cirugía reconstructiva. Otro ejemplo claro es, y muy común, y yo creo que mucho más común, son las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque pues, se transfiere un tejido, que no es sólido, pero pues contiene células, que es la sangre de un individuo a otro. Cuando son de especies distintas, de hecho en los inicios de la historia de los trasplantes, en algún momento se hizo entre especies distintas, ¿no? Lo que se llaman genotrasplantes, son de especies distintas, ¿no? Cuando son del mismo individuo, autotrasplantes, y cuando son de individuos de la misma especie, en este caso dos humanos, pues son allotrasplantes. Ok. ¿Cuál es el protocolo para llevar a cabo algún trasplante, doctor? ¿Es algo complicado? ¿Cómo es que se lleva a cabo este tema? Pues mira, los trasplantes es una forma de tratar una enfermedad crónica, ¿no? En el caso del trasplante renal, es una forma de tratar la enfermedad renal crónica. Eh, para cuando falla el hígado, también se trasplanta el hígado, cuando falla hepática aguda o cirrosis, etcétera, ¿no? Eh, el protocolo pues es bastante amplio porque a pesar de que se pueda trasplantar órganos en la misma especie, digo, somos los humanos, el problema o la respuesta inmunológica que desata es bastante importante. ¿A qué me refiero? Nuestro organismo, desde que nacemos,
hace como un censo, ¿no? De qué contiene tu organismo. Y todo lo que no contiene es extraño, y todo lo que es extraño se va a atacar. Por eso es que, digo, el ejemplo más común en las transfusiones debe haber compatibilidad de grupo de sangre, o puede haber ahí algún grupo que puede dar a otro, pero no es de cualquier individuo le puede donar a cualquier otro, ¿no? Eso en cuanto a la sangre, pero en trasplante de órganos, aparte de todo eso, pues el paciente se va a someter a no solo un tipo o pocos tipos de células distintas, sino es un órgano que está formado por muchísimas células distintas. El estímulo inmunológico es bastante importante, entonces se debe estudiar la compatibilidad para empezar. Y hay muchísimos antígenos que se han estudiado, pero se dice que hay muchísimos otros que no hemos estudiado, no se han descubierto, no se han descrito y no los podemos estudiar, no los podemos medir. Pero aún así, con lo que tenemos actualmente, la tasa de éxito es bastante amplia. Aparte de la sensibilizados, cada que algo extraño entra a nuestro organismo, por ejemplo, si entra una bacteria, nuestro sistema inmune la reconoce como extraña y la ataca. Y hace defensas, crea defensas que estas van a quedarse como de memoria. Lo mismo pasa con los órganos o con los tejidos. Con una transfusión sanguínea, pues el sistema inmune va a reconocer que, a pesar de que tenga compatibilidad de grupo, pero va a ser una sangre o que contenga células distintas a las del organismo, va a tener, a dejar sus células de memoria, por así decirlo, y en un futuro, si esta persona se quiere trasplantar, podría estar sensibilizado, o sea, tener anticuerpos contra muchas otras cuestiones que no se tenían previstas. Es más que nada lo inmunológico, pero como es una cirugía, son cirugías mayores, cualquier trasplante renal, hepático, pulmonar, no sé, cardíaco, deben llevar una valoración adecuada. De nada sirve que se pueda trasplantar un riñón de forma exitosa si el corazón está muy debilitado, ¿no? Y por lo general pasa. Con la enfermedad renal crónica, pues hay problemas cardíacos que después del trasplante mejoran, pero antes del trasplante y durante la cirugía pueden ser un reto muy importante para los médicos que estamos ahí en ese momento, ¿no? Podemos llevar muchos sustos, por eso es que se debe realizar todo ese protocolo, la valoración pulmonar adecuada, valoración oncológica es muy importante porque después del trasplante, o durante y después del trasplante, y todo el tiempo que el órgano trasplantado funcione, se van a someter a inmunosupresión. Esta inmunosupresión no es más que bajar las defensas, pero nuestras defensas o nuestro sistema inmune, aparte de combatir las infecciones, de combatir las cosas extrañas, las células extrañas, también se utilizan o nos sirven para combatir algunos errores que producen las neoplasias o cáncer, ¿no? Entonces, cuando estas defensas o ese sistema inmune se trata de enfriar un poco para soportar o tolerar el órgano trasplantado, pues la incidencia de neoplasia también se debe estudiar bastante, tener antecedente y vigilar en el seguimiento la aparición de neoplasias no sólidas, ¿no? Como leucemias o linfomas. La otra cosa que se debe evaluar adecuadamente es el estatus infectológico. Nosotros estamos sometidos a organismos extraños, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, todo el tiempo. Y hay algunos que desde los inicios de los trasplantes se vio que eran, o se descubrió poco después, que eran los culpables de que estos órganos fallaran en algún momento. El principal, pues, el citomegalovirus. Entonces debemos saber cuál es el estatus de citomegalovirus. ¿A qué me refiero con estatus? Es que si estuvo en contacto con el citomegalovirus o no estaba en contacto. Y con esto, pues, realizar algún tipo de estrategia para prevenir
la complicación que pudiera ocasionar la infección por este microorganismo. Aparte de eso, hay muchos otros. En riñón, el virus BK, y pues se hacen más susceptibles los pacientes a contraer infecciones por hongos, que normalmente pues son infecciones leves o que ni siquiera nos damos cuenta, pero en los trasplantados puede tener complicaciones pues, graves. Eso en general, digo, hay muchas otras cuestiones que también se evalúan, pero eso es igual dependiendo un poquito más del órgano. En el caso de riñón, pues también hay que tener una valoración urológica. Muchas de las causas o muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica, la causa puede ser urológica. ¿A qué me refiero? Antecedente de reflujo vesicolateral o que tengan una vejiga neurogénica. Entonces, se debe tener todo eso en mente antes del trasplante para poder desarrollar algún tipo de estrategia que nos ayude a prevenir la complicación a largo plazo y por ende el éxito del trasplante. Claro que sí, en el aspecto médico supongo queda completa, ¿no? Esta parte de cómo se lleva a cabo ese protocolo. ¿Usted sabe, doctor, qué es lo necesario para al momento en que yo necesite un trasplante? Si se lleva a cabo la solicitud hacia listas de donadores, si yo puedo llevar algún donador o cómo se da este proceso en cuanto a el donador en sí. Pues, mira, en muchos países del mundo que tienen una conciencia de donación bastante ya de muchos años, una cultura de donación muy bien establecida, no hay tanto problema porque la mayoría de los trasplantes son de donador fallecido. Digo, sí hay problema porque al final sigue habiendo listas de espera, ¿no? No hay órganos suficientes para tratar a todos los pacientes. En México tenemos el problema de que nuestra lista de espera, o sea, año con año se están haciendo más trasplantes. Digo, este año probablemente sea la excepción por el COVID, pero en los años previos se estaban haciendo cada año más trasplantes, pero así como estaban haciendo más trasplantes, más pacientes se metían en lista de espera. Entonces es complicado, ¿no? Una opción muy viable en México o en países como el nuestro, que lamentablemente no tenemos una cultura de la donación, o puede ser que sí la tengamos, pero que no se tenga la pues, infraestructura o el personal para llevar a cabo este tipo de procedimientos. El personal suficiente, porque pues, la realidad es que tampoco no hay en el país personal suficiente para hacer estos trasplantes, ¿no? Faltamos muchísimo para poder también poner nuestro granito de arena. Digo, lo hacemos, pero sería mejor tener más personal. Y por nuestra cultura, ¿no? Es nuestra cultura, nuestra cultura familiar, por así decirlo, siempre es muy, no sé si sea correcto decirle maternal. Por ejemplo, si un hermano se enferma y necesita algún órgano, que el primero que se anote es uno, ¿no? Yo le doy. Nunca pensamos en, no, pues que se vaya a lista de espera. Y si piensas en que se vaya a lista de espera, todos te juzgan, ¿no? Pero es algo válido. Ese tipo de razonamiento en nuestra cultura hace que también el trasplante de órganos vivos sea mucho mayor. En México, en los años previos, 2/3 partes, un poquito más de 2/3 partes de los trasplantes renales se realizaron de donador vivo, comparado con España, ¿no? Que la gran mayoría son de cadavérico y pocos. Pero bueno, tienes la enfermedad, necesitas un donador, igual el protocolo debe ser bastante extenso. Debemos saber el estatus infectológico, qué infecciones has tenido, en general las más comunes que pudieran afectar al injerto renal o al trasplante, que es el citomegalovirus, pues, que siempre se estudia, aparte panel viral, saber el estatus de VIH, hepatitis B, hepatitis C, dependiendo del centro, algunos piden chagas, cosas así, ¿no? Se debe hacer un screening oncológico también. Si tuviste algún tipo de cáncer, no se contraindica, pero debe cumplir ciertos requisitos. Sí. Seguimiento, periodo libre de enfermedad aceptable para poder donar.
cosas así. La compatibilidad, que fue lo mismo que ya comentamos, debe ser compatible el donador con el receptor, ¿no? Más que nada es esto. Y aparte, pues a ver, la anatomía, porque al final la cirugía del donador es de las pocas cirugías, yo creo que habrá muy pocos procedimientos aceptados o sea, éticamente hablando, de realizar a una persona sana. Una persona sana, operar cualquier cosa es muy observado, ¿no? Donar un riñón, pues se ha pasado por muchos procesos como para garantizar la seguridad de la cirugía. Entonces debemos tener estudios de imagen con los cuales podamos saber o conocer la anatomía antes de la cirugía y también saber la anatomía antes de la cirugía nos puede frenarla un poco, ¿no? ¿A qué me refiero? Normalmente en la escuela de medicina que nos enseñan, cada riñón tiene una vena y una arteria. Una del lado derecho, una del lado izquierdo, y tenemos dos riñones, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Pero la realidad es que podemos tener un riñón nada más y no darnos cuenta hasta que estamos en el protocolo de donador y pues si tienes un riñón no lo puedes donar, ¿no? Podemos tener una situación o una posición distinta del riñón, puesta en la pelvis, puesta incluso en el tórax, que es muy raro, entonces está descrito, puede estar rotado. Esto distinto también que puede tener dos arterias, tres, cuatro, cinco arterias, puede tener dos venas, una que pase delante de la aorta, otra atrás, o que pase solo atrás, cosas así, es algo que se debe revisar. Puedes tener, normalmente tenemos un uretero, bueno, yo no sé si tengo uno porque no me he hecho una urotac, pero hasta ese momento nos damos cuenta que tienen dos ureteros, que eso no es contraindicación. El número de venas se tiene que valorar y el número de arterias podría ser una contraindicación. Más allá del número, el diámetro y la localización de las arterias. Las arterias que van hacia el polo inferior, y si son de un calibre muy pequeño, preferimos no tomarlo porque esa arteria por lo general nutre a la pelvis renal y al uretero, el tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga, y si no llega sangre se necrosa, se muere y hacen fístulas y muchísimos problemas por el trasplante, que aumenta evidentemente la morbilidad, ¿no? Ok, bastantes, bastantes aspectos a analizar previo a un trasplante. Al final de cuentas, nada sencillo llevarlos a cabo, mucha planeación, un análisis completo de las personas que se van a ver involucradas. Y hablando con respecto a eso, a los involucrados, si yo soy algún paciente que en algún momento voy a requerir un trasplante, como decíamos, la cultura aquí en México, pues se viene a dar más que nada por parte de familiares. Hay maneras en las que yo todavía, en el ejemplo, en el caso del paciente renal, que es el que me llega ahorita a la mente, ¿hay alguna manera de que aunque yo no lo necesite todavía, ya se vaya previendo esto, ya se vayan haciendo estudios hacia mis familiares de compatibilidad de cierta manera para ya al momento de que llegue a requerirse el proceso se lleve a cabo inmediatamente? Claro que sí, de hecho es lo que se prefiere. El trasplante renal, el trasplante renal anticipado da muchísimas ventajas bueno, en el momento y a largo plazo, ¿no? Habitualmente, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, México no es un país que se caracterice por la prevención, ¿no? En medicina, la medicina preventiva en México no es que nada su papel, sino como población no estamos acostumbrados a eso. Como población, hasta que ya estamos muy mal, pues es que pudimos a buscar atención médica. No en todos los casos, pero en un gran porcentaje de la población así es, ¿no? A veces hasta los mismos médicos somos así. Si tú tienes alguna enfermedad o un factor de riesgo que te predisponga a enfermedad renal crónica, es desde que tú tengas ese factor de riesgo, empieces con una revisión
que te den seguimiento por parte de nefrología. Y cuando la tasa de filtrado glomerular caiga, vaya disminuyendo y dependiendo del tiempo que haya transcurrido, se puede plantear esa posibilidad, realizar el trasplante. Y se pueden hacer todos los estudios antes, sí, se pueden hacer todos los estudios antes, y se puede trasplantar antes de que el paciente llegue a diálisis, por supuesto que sí. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir, pero es lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa habitualmente? Bueno, llegan los pacientes de urgencias con edema agudo del pulmón, simple con catéter Majorcar. No es por criticar ni nada, pero también tenemos ahí un problemilla con los accesos vasculares. Le dejamos al paciente un catéter Majorcar que normalmente están diseñados para estar 2 semanas, o para usarlos 2 semanas, y hay pacientes que los tienen años. Al final es un objeto extraño que puede dar complicaciones infecciosas más que nada, endocarditis, lesiones vasculares incluso al momento de colocarlo. Y la historia natural es esa: llega el paciente de urgencia, se le pone un catéter Majorcar, que son, digo, temporales para más o menos 2 semanas, se deja más tiempo, después se cambia por otro catéter, o se coloca un catéter del otro lado, o después le pone uno tunelizado, luego un femoral, o sea, cosas así, que no debería ser. A todo paciente, y yo creo que muchos colegas que nos dedicamos a esto estarán de acuerdo conmigo, lo ideal, yo creo que, y probablemente sea como un sueño en México, no todo paciente con enfermedad renal crónica o que esté con función renal deteriorada, se debería poner sobre la mesa este protocolo, ¿no? Realizar el protocolo de trasplante para tratar de evitar que llegue, o si llega antes a caer en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, igual plantear siempre esa posibilidad. Algunos pacientes tendrán contraindicación y ya se verá si tienen contraindicación, pues no hay otra, ¿no? Pero si no tiene contraindicación, yo soy de la idea que a todos los pacientes se les debería ofrecer esta alternativa, que incluso ya ni debería llamarse alternativa, ¿no? Porque pues, es lo que mejor da resultados a largo plazo. A todos los pacientes les debería ofrecer ese tratamiento. Igual, los accesos vasculares se debe plantear desde mucho antes el realizar una fístula arteriovenosa, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, de otros órganos, como hígado, es un poco difícil, o sea, se tiene que hacer el protocolo, sí, se tiene que realizar este protocolo. Igual, si en riñón estamos escasos de personal, el hígado ni se diga, hay muy poco personal capacitado, y por lo general en las ciudades grandes donde se pueden realizar este tipo de trasplantes. En caso de pulmón, corazón, pues se deben tener protocolizados. Todo trasplante debe tener su protocolo previo a la cirugía, pero esos no son de vivo, ¿no? No puedes donar, probablemente pulmón sí, pero corazón, una persona viva no puede donar su corazón. Tenemos que esperar hasta que exista un donador con muerte encefálica que pudiera o brindar esta oportunidad. En hígado, en México se hacen muchísimo más de cadavérico que de vivo. En países asiáticos es lo contrario, hacen más de vivo que de fallecido, por cuestiones culturales y cuestiones así. Ok, bastante interesante el conocer todo esto que envuelve a la parte de trasplantes. Comentaba ahorita que a todo paciente se le debe ofrecer cuando se detectan ahí que va a progresar a un deterioro crónico. Otra pregunta que sería ahí es, ¿el equipo multidisciplinario que envuelve al paciente candidato a trasplante debería o están en constante comunicación? ¿O cómo se llegaría a tomar la decisión de plantearlo como usted lo dice, previo a manipular a otros accesos vasculares, previo a plantear otras alternativas terapéuticas?
El equipo, por lo general, un paciente con enfermedad crónica, su seguimiento lo lleva el área de nefrología, ¿no? En cuanto ellos ven que son aptos y que no tengan contraindicación para iniciar el protocolo, se inicia y se deben mandar los deben evaluar cardiólogos, gastroenterólogos, neumólogos en algunos casos. Deben tener, como digo, y otra vez lo repito, la valoración inmunológica, deben tener valoración por el infectólogo, urología también los debe valorar. En algunos casos, depende también del centro, en algunos casos cirugía vascular también debe evaluar a sus pacientes. Y al final, algo muy importante, muy importante, la valoración psicológica, de tanto donador como de receptor. Porque de nada nos sirve tener una pareja, donador-receptor, que compartan dos haplotipos o que tengan una compatibilidad bastante aceptable. Que uno dice es un trasplante de bajo riesgo inmunológico, le va a ir bien. De nada sirve eso si en el seguimiento no toma los inmunosupresores por alguna cuestión. Entonces se debe valorar qué tanto apego al tratamiento inmunosupresor va a tener en el postoperatorio o en el seguimiento. Si hay alguna contraindicación por parte de psicología, ese trasplante pues, no se debe llevar a cabo, porque el riesgo, el riesgo de que pierda ese órgano en los siguientes meses incluso es muy alto y pues no vale la pena en ese caso someter a una cirugía a un donador sano, al riesgo que implica, porque a pesar de que sea una cirugía bastante planeada, no deja de ser un riesgo, ¿no? Y al receptor, porque al final también se somete a una cirugía y bastante mórbida, no mórbida, sino una cirugía mayor que pudiera ocasionarle problemas. Entonces, es algo muy importante. Y también la cuestión legal. ¿Por qué me refiero a la cuestión legal? Pues en México, un familiar te puede donar sin mayor problema, ¿no? En línea directa te puede donar. ¿Qué quiere decir? Algún hijo, algún padre, algún hermano, abuelos en algunos casos, ¿no? Pueden donar. Pero está el otro tipo de trasplante de donador vivo, que es de donador no relacionado. Y con la relación me refiero a la relación estrictamente biológica, que no es ningún familiar tuyo, es un amigo, conocido, cosas. En esos casos se debe tener la aprobación también legal, que no se está haciendo con fines de lucro, porque se puede haber casos, ¿no? Y uno como equipo de trasplantes no se debe prestar a esas cosas porque legalmente no está bien hecho. Y de nada sirve que, digo, se hagan este tipo de trasplantes porque pues, el resultado podría ser incluso malo, ¿no? A largo plazo. Entonces, más que nada es esto lo que se debe cumplir. Ok, bastante requisitos. Perdón, disculpa. Y Dígame. después, ya que se tiene todo esto, la aprobación de todos con su nota en el expediente, se debe sesionar en el comité de trasplantes del hospital, no se va a llevar a cabo. Se deben hacer las sesiones, se deben presentar a la pareja donador-receptor o al receptor que va a lista de espera ante todo el comité para que el comité dé su aprobación. Por ejemplo, los comités de trasplante están compuestos pues, por autoridades del hospital, directivos, personal de bioética, personal de enfermería, de nefrología, etc. Todos deben estar de acuerdo en que estos pacientes se puedan trasplantar. Incluso también debe formar parte del comité o de los comités de trasplante personal del área jurídica, ¿no? Para aclarar todas estas dudas que pudieran surgir al momento de presentar a los pacientes para trasplante. Claro, un proceso. Ya que el comité acepta, pues se tiene que
avisar, tiene que subir a una plataforma del Centro Nacional de Trasplantes, en la cual pues cada hospital que hace trasplantes tiene sus claves para poder realizar ese tipo de pues, procedimientos, ¿no? De subir a la lista de espera o de decir, este donador y receptor tiene el protocolo completo, el comité hospitalario ya lo aceptó, se va a trasplantar en breve. Ok. Como vemos, es un proceso bastante largo y vale la pena transmitir esta información hacia allegados, seres queridos, incluso aunque no estemos en una situación de este tipo, el involucrarnos y empaparnos con un poquito de conocimiento al respecto nos puede ayudar bastante a agilizar los procesos, lo cual al final de cuentas, como lo comentó previamente usted, doctor, pues se ve reflejado directamente en la evolución del paciente, ya sea a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? En también no estar con la parte de la ansiedad que nos provoca la prisa en estos procesos, sino en el ir un paso adelante, en el ir ya preparándonos también psicológicamente para todo lo que va a involucrar este proceso, para todas las partes que vayan a estar involucradas respecto a receptor y donador. Y por ahí nos están siguiendo varias personas conocidas. Un saludo para todos. Me da bastante gusto saber que nos están siguiendo. El doctor Sandor por ahí. Un saludo con bastante aprecio, doctor. Nos habla precisamente sobre la pandemia. Él nos dice que ha habido un impacto sobre todo en la parte de tener el proceso y en la salud de los pacientes en lista de espera. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de cómo la pandemia afectó a los pacientes pues, que estaban en lista de espera, a aquellos que se acababan de trasplantar? ¿Cómo es que esta pandemia llegó a afectarlos, doctor? Pues el impacto tal cual no se tiene medido, se tienen estimaciones, ¿no? Si de por sí está infraestimada el número de pacientes que necesitan o de personas que necesitan un trasplante, ¿por qué? Porque no tenemos esa cultura de reportar, ¿no? Sí, de reportar a los pacientes o de ofrecerles ese tipo de tratamiento, perdón. Eso, digo, la lista de espera va aumentando habitualmente y en muchos centros que tenían ya una línea estaban aumentando su número de trasplantes, de repente llega la pandemia y la realidad es que el riesgo de someter a un paciente a trasplante, con todo lo que implica de inmunosupresión, en este momento es algo muy complejo y se tiene que analizar muy bien, ¿no? No es tomar las cosas a la ligera, sobre todo en un país como el nuestro, en el que la realidad es que nos tomó por sorpresa esta pandemia. Nadie o muy pocos países en el mundo estaban preparados para algo así, o muy pocos pacientes, muy pocos países en el mundo pudieron realizar estrategias que les ayudaran a tener o a no parar los trasplantes, ¿no? Algunos centros en España no pararon, pero cumplían ciertas características. Por lo general, el común denominador de esas características es que no atendieran a pacientes con COVID o que tuvieran sus filtros, y me refiero con filtros a pruebas, eh, eh, rutas, no COVID, pruebas para personal, para pacientes, en todo momento. Entonces fue algo muy complicado. En nuestro país, pues muchos de los hospitales en los cuales se realizan trasplantes, como Instituto Nacional de Nutrición, mi casa, en Ignacio Chávez, se convirtieron en hospitales COVID y al convertirse en hospitales COVID, pues tienen que pagarlo, tuvieron que pagar los trasplantes. En muchos otros hospitales en la República, pues también, ¿no? De un inicio se detuvieron, más que detener los trasplantes, se debían cumplir ciertas características, pero entre la incertidumbre, entre las características, entre que muchos hospitales hicieron COVID, entonces muchos programas se han detenido, ¿no?
recientemente se activaron otra vez o se están reactivando. Pero todo eso depende de eh, qué tanta capacidad tengas, que tengas personal que no esté en áreas COVID, que tengas rutas no COVID, que tengas pruebas más que para el personal, para el donador, el receptor, que tengas camas en terapia intensiva. Y recordemos que muchos pacientes con COVID van a parar a áreas de terapia intensiva. Entonces es algo complejo. El impacto yo creo que no lo sabremos ahorita, lo sabremos en los años posteriores, ¿no? Ok. Porque muchos pacientes que no se trasplantaron ahorita o que no se están trasplantando, en los siguientes años va a haber repercusión bastante importante. Claro, podríamos decir que lo único que podemos saber ahora es que se detuvo y el paciente va a retrasar ese proceso en el que ese órgano que estaba esperando pudiera haber compensado su estado de salud por más tiempo, pero sin embargo, pues no podemos medir morbilidad, mortalidad todavía. Eso es un estudio que, bueno, próximamente se verá. Una cuestión también bastante interesante relacionada, pues, es el deterioro, ¿no?, que van teniendo los pacientes crónicos, que también por esta situación en la que los hospitales cerraron consulta externa, dejaron de dar un seguimiento pues tan cercano a los pacientes, pudiera llevarnos a hipertensos descontrolados, diabéticos descontrolados, enfermedades autoinmunes también que llegan ahí a afectar de alguna manera distintos órganos, a que ese proceso se vuelva más rápido. Y también, como lo comentaba, serán situaciones que no podremos ver hasta que todo esto haya pasado y veamos aumentos en la morbilidad, mortalidad, o bien en algunas situaciones de descompensación, sobre todo con estos pacientes que también por una situación de ansiedad, de desinformación, están dejando de acudir a los hospitales, aunque estén mal por otras situaciones, ¿verdad? Cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, eh, distintas situaciones que, bueno, hemos venido viendo. Y precisamente tocando el tema sobre cómo a muchos países nos tomó de sorpresa, aunque estrictamente no creo que pudiéramos usar ese término, debido a que estuvimos viendo cómo iba trasladándose de país en país, qué repercusiones tenía. Creo que se aplica la parte en que la preparación quizás no fue la más adecuada, mucho teniendo que ver con la parte de la concientización. Creo que los países que tuvieron los mejores resultados, que pudieron seguir con sus procesos, que pudieron llevar su vida de una manera más normal, fueron aquellos en los que el proceso de concientización ni siquiera fue necesario, o bien se llevó a cabo de la mano con todo lo demás que se fue implementando para prevenir los desastres que esta pandemia pudiera tener. Cosa que desde mi perspectiva, perdón, aquí en este país pues nos fue muy mal, ¿verdad? Por lo que sea, no estoy buscando culpables, pero creo que la parte de la concientización hubiera hecho un cambio tremendo, que fue ese el punto a tocar que hizo que no pudiéramos estar preparados, y que precisamente muchos de los procesos que son necesarios, como los trasplantes, tuvieran que detenerse. Eh, Llevando al tema, aquí estoy viendo a otro gran amigo, él es odontólogo, doctor, entonces no sé si en la parte de trasplantes también abarque la estomatología, pero él nos pregunta la probabilidad de éxito en los injertos de encías, si es igual a la de los otros tejidos o hay algún otro aspecto a considerar aquí. Eso sí, o sea, sería una mentira cualquier cosa que yo te diga porque desconozco el proceso, ¿no?, que se realiza. La realidad es de que cada vez están queriendo hacer más trasplantes, y no solo de órganos, también de tejidos, ¿no? Lo vimos hace, me parece, un par de años, 2, 3 años, trasplantes de útero en algunos países, bebés que nacieron de esos úteros trasplantados.
Entonces se va ampliando. Se están en algunos lugares tomando la tráquea, ¿no? Para tratar a los pacientes con problemas, ya sean malformaciones congénitas o problemas en este tejido. En algunos otros países también se puede trasplantar la uretra, y en tejidos compuestos como brazos, rostro, también se están haciendo. Yo creo que el protocolo debe ser similar, pero así detalles los desconozco. Perfecto, sí, claro, al final de cuentas la estomatología se va por otra corriente, desde incluso la diferenciación es entre el médico cirujano dentista, ¿no? Y el médico cirujano partero, pero ojalá pues esa respuesta al menos oriente un poco ahí a Daniel. Por cierto, un saludo con gran aprecio, Daniel, gracias por seguir la transmisión. Y bueno, doctor, precisamente hablando de la concientización con respecto al tema COVID, vamos a retomarla con respecto al tema de los trasplantes. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer para concientizar más a la población y generar una cultura de trasplante, como lo hay en otros países, como los que haya mencionado? Pues primero que nada, informarnos, tener información veraz, ¿no? ¿Y quién te puede dar la información veraz en ese tipo? Pues los que se dedican a esto, con todo respeto, pero uno se encuentra miles de noticias falsas en las redes sociales actualmente, ¿no? Lo más común es, encuentran camión con cuerpos de niños congelados y no tenían órganos. O capturan a personas que estaban robando niños para vender sus órganos. La realidad es que cuando vemos este proceso de primera plana, todo el personal hospitalario de hospitales en donde se dedican o hacen trasplantes, nos damos cuenta de que pues esto no es lo más adecuado, ¿no? Y si nos vamos a ver qué tanto se difunden esas noticias, se difunden muchísimo, ¿no? Incluso en personal de salud es muy común que se lleguen a realizar estos comentarios, ¿no? Oye, ¿sí viste lo del camión con los niños sin órganos? Y oye, ¿y sí viste a los que agarraron, que le quitaban los órganos a los niños? ¿Y sí viste que esta banda se dedica al tráfico de órganos? Hay conceptos muy distintos, ¿no? de tráfico de órganos, pero es otro tema. Lo que sí se debe hacer es tener una buena información de personas pues, que se dedican a esto. Y no está mal hacer una pregunta para resolver una duda, al contrario, es bueno quitarse estas dudas, pero lamentablemente también tenemos mucho esa cultura, ¿no? De que, no, sí, tú me lo dices porque tú te dedicas a eso. Y no es así, o sea, la realidad es que no, o sea, hay que, y en cualquier aspecto, o sea, igual para construir una casa no le voy a preguntar a mi vecino que es contador, por ejemplo, le voy a preguntar o voy a informarme con un arquitecto, con un ingeniero civil. Cuestiones así, zapatero tus zapatos, pregúntale a quien sepa del tema y que te saque lo que te oriente. Y lamentablemente esta pandemia también nos ha hecho ver la cantidad de noticias, ¿no? falsas que circulan en redes sociales en la actualidad. Cualquiera puede poner el mundo se va a acabar mañana y medio mundo entra en pánico, ¿no? Y pues no es así. La otra cuestión es que de esta pandemia debemos aprender muchísimo, muchísimo. Y yo creo que la conciencia, aparte de lo que tú comentas, de ser empáticos con el resto de la población, usando cubrebocas, manteniendo la distancia, no saliendo si no es necesario, esa conciencia también debe formar parte de la cuestión de la donación, ¿no? Si se llega a un punto en el que tus órganos ya no te sirven o ya no los necesitas porque falleciste,
qué mejor que se queden esos órganos para que ayuden a alguien más. Y si donas todo lo que esté fisiológicamente en buenas condiciones, puedes ayudar no a una persona, a muchísimas más. Entonces, lo que se tiene que hacer es eso, o sea, orientarse adecuadamente. Actualmente hay muchísimas campañas, muchas personas, asociaciones civiles que están en pro y están pues alentando a que aumente la donación, pero sí es bueno, sin duda es bueno, pero de nada, el otro punto es que de nada sirve tener muchísimos donadores si no tenemos dónde trasplantarlos, si no tenemos personal para que los trasplante, si no tenemos los insumos, ¿no? El material, un área en un hospital. O sea, son muchas cuestiones que igual se deben considerar para tratar esto. Y regresando y tal vez esto suene un poco ilógico, pero un trasplante a largo plazo cuesta menos que la hemodiálisis peritoneal. O sea, el trasplante y la diálisis peritoneal, la hemodiálisis tienen casi el mismo costo el primer año, pero porque se incluyen costos de cirugía, costos de hospitalización, la inmunosupresión, que al inicio es bastante importante. Pero en los años subsecuentes, la inmunosupresión disminuye en dosis, y esto, pues, el seguimiento se hace un poquito más espaciado. Cuando al principio es cada semana o cada 2 semanas, posteriormente cada mes, después del primer año se va haciendo cada 3, 4 meses, ¿no? Entonces también eso disminuye costos hospitalarios. Eso es algo que si tú lo dices así de primera mano o de primera intención, muchos te pueden decir, no, no es cierto, es más barata la hemodiálisis. Ahora, si nos ponemos a ver los costos de la hemodiálisis, ¿cuánto cuesta una sesión de hemodiálisis por semana? Por una sesión, perdón, una sesión, y más o menos los pacientes requieren de 2 a 3 sesiones por semana. Esto lo multiplicamos por 52, que son las semanas de un año, y los costos son muchísimos. Pero el siguiente año la sesión va a costar igual o más, ¿no? Con la inflación y todo esto. Y el que sigue también, el que sigue también. Y no se diga si ese paciente requiere alguna hospitalización por alguna complicación. Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y que deben alentar a esto, ¿no? La mejor terapéutica o la mejor forma de tratar, de manejar a los pacientes con carga crónica o con alguna otra insuficiencia de un órgano en específico es el trasplante. Claro que sí. Coincido totalmente, doctor. Son situaciones difíciles de abordar precisamente por eso. En un inicio, el hablar simplemente de una cirugía, al contrario de lo que es solo la instalación de un catéter, bueno, puede parecer que pues mejor se inclinan por ese lado. Pero hablando de un costo-beneficio, contemplando la calidad de vida, también es totalmente diferente. El hecho de estar acudiendo periódicamente a las sesiones en un inicio a lo mejor puede ser tolerable, pero conforme el tiempo avanza, los costos avanzan, se vuelve bastante difícil para el involucrado, en este caso el paciente nefrópata o de cualquier otro órgano que tenga una falla y que tenga que estar en hospitales periódicamente, y de los familiares que lo cuiden. Al final de cuentas, aunque no tengamos o no estemos acostumbrados a ver las cosas de esta manera, que incluso tengamos los latinos, yo creo en general, ¿no? Esta cultura de apego, de decir es que yo soy su familiar y yo debo estarlo cuidando. Realmente no, realmente nos debemos de cuidar unos a los otros, y tanto yo como paciente enfermo, como paciente que requiere ese órgano, debo de ponerme en los zapatos de mi familiar, debo de velar también por la calidad de vida de ellos, y no solo entrar a este círculo vicioso de cansancio continuo que nos lleva pues a la depresión tanto
involucrado, que sería en este caso quien pudiera recibir el trasplante, y del cuidador. Los cuidadores al final de cuentas terminan con un burnout terrible, terminan con varios aspectos ahí psicológicos que llegan a marcarlos. Y también esta cultura de la donación, pues bueno, nos puede llevar a prevenir todo eso, a dejar que las cosas vayan pues fluyendo de una mejor manera, tanto para el enfermo en sí y el familiar que esté a su cargo. Otra situación importante, hablando de lo que comentaba, sobre todo de que se necesitan los equipos, que se necesitan las personas, entra también esta parte importante, la concientización. No solo va a la población, no hay una barrera entre el personal médico y la población para aspectos de conciencia, es algo que debe de ir para todos, porque todos funcionamos en conjunto. Al final de cuentas, se necesita que los políticos le den prioridad a esta situación para que gestionen los recursos, para que gestionen las políticas, para que la normativa lo facilite y lo optimice. Se necesita que los directores en hospitales, que los mismos médicos, quienes estamos tratando pacientes, tengamos la cultura de ponerlos a lista, de informarlos, de llevarlos hacia aquellos especialistas que los pueden orientar, los pueden guiar y les pueden facilitar este proceso. Y como lo dice usted, al final de cuentas es bastante trabajo el que hay que hacer, porque como lo vemos, son muchos los sectores a los que hay que llegar. No solo es población en general, sino bastantes sectores. Doctor, pues parece que con el tiempo se nos está terminando. Creo que hemos abordado pues bastantes aspectos de este tema, bastante a gusto en la plática. No sé si usted hay algún aspecto que quisiera resaltar antes de despedirnos. Igual si aquellos que nos ven tienen alguna pregunta, con todo gusto. Un saludo al doctor Sergio Infante, que por ahí nos dice que usted nos hacía falta en el estado, doctor. Pues, pues yo creo que como dices, o sea, abordamos todo y siempre van a quedar dudas. Sí, claro. Y para eso estamos, ¿no? Para resolverlas y darles la mejor información posible para que se tome una decisión, ¿no? O que estén informados por si en algún momento llegaran a requerir o a pasar por esta situación. Pues nada más, yo creo que volviendo a los problemas que nos ha dado esta pandemia, esperemos que pronto podamos tener una solución a esta enfermedad que nos ha estado golpeando y fuerte en muchos aspectos. Y de muchas cosas, pues después sabremos, ¿no? cuál habrá sido el impacto. Yo espero que como sociedad y como individuos aprendamos mucho de esta pandemia, que no se quede solo en una anécdota en el 2020, no, o sea, de ahí aprendimos a ser empáticos, aprendimos no sé, o sea, muchas cosas, cuestiones como esto que estamos hablando ahorita por una plataforma, se deben, llegaron para quedarse, o sea, la información médica fluye actualmente en cuestión de COVID muchísimo y el intercambio de información que es muy importante. Actualmente estamos viendo webinars de Sudamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, o sea, todo estamos en realidad bombardeándonos de información y no solo de COVID, sino de todo. Entonces, yo creo que esto llegó para quedarse y cuestiones así son las que se deben tomar, ¿no? Y no dejarlas ir, realmente se tienen que regresar a cierta normalidad en algún punto, pero sí aprender muchas cosas, ¿no? Aprender probablemente que el trabajo debe realizarse tal vez de forma distinta para algunos sectores, tal vez no para todos, ¿no? Pero sí de forma distinta, aprender nosotros como personal de salud a mejorar o a tener procesos que ayuden a
al tratamiento y a la recuperación rápida de muchos pacientes, porque sabemos que un hospital es una zona en donde las personas se pueden complicar, ¿no? Y deben estar ahí solo el tiempo, entre menos tiempo pasen su recuperación en un hospital es mejor. Cuestiones así, es lo que debemos aprender esta pandemia. Y en general, muchas gracias por la invitación, Oscar. Bueno, me da mucho gusto que me hayas invitado a dar a platicar el día de hoy, y cualquier duda que surja, pues estoy en Facebook como Néstor Lechuga, y por ahí me pueden contactar para resolver cualquier. Claro, gracias a usted por acompañarnos, doctor. La verdad es que fue un tema bastante interesante, un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Y pues precisamente hay que tratar de acercar a la población con aquellos que se dedican a esto, ¿no? Que son los profesionales del área, que son aquellos que nos pueden orientar y sobre todo a resolver las dudas, ¿no? A acercarlos a que lo vean de cerca, que vean que se les está atendiendo, que vean que uno por ponerse como donador o porque se disponga de sus órganos no es para alimentar negocios turbios, no es para nada de eso, no, sino que tengan la cercanía, que tengan las ganas de ver cómo se lleva a cabo todos estos procesos, todo el aspecto ético que hay detrás y que, bueno, nos garantiza que lo que se vele sea por la salud del paciente. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que siguieron la transmisión. Y bueno, además de su Facebook, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Bueno, eso próximamente lo estamos por lanzar como plataforma, no plataforma, pero sí un canal educativo para personal de salud y para la población en general en diversos temas quirúrgicos, pero más adelante les hablaremos o daremos a conocer esto, porque está todavía ya en los últimos detalles, pero esperemos que en las siguientes semanas ya podamos hacerlo oficial. En cuestión laboral, pues institucionalmente en el Hospital General Zacatecas, y de forma privada, pues no tengo como tal un consultorio, pero por medio de Facebook me pueden contactar, y ya para ver todas esas dudas, ¿no? En algún momento ya cuando exista esto, pues ya lo demos a conocer. Perfecto, entonces ya va en el tercer trimestre este proyecto, doctor. Vamos a esperarlo entonces con muchas ganas, ahí estaremos, lo que se necesite para difundirlo, transmitir con muchísimo gusto. Nos despedimos de todos con gran aprecio. Hasta luego, doctor, le reitero el agradecimiento. Luego, muchas gracias a ti.